Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. ¿Te has dado cuenta del valor de una sonrisa ante una triste mirada desolada? Es el momento, el ayer hoy no existe y un mañana tal vez lo vivirás. Todos esperan un milagro inesperado y aseguran que su vida es un colapso, que todo aumenta sin saber cómo ni cuánto, pero no importa, solo vive, solo amando entenderás y aprenderás. Y con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Y al fin de cuentas lo que importa es que tú vives, que sonríes. Hey, bienvenidos a La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Contentos como siempre de saludarles cada semana a todas ustedes que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, pero también los que están ahí conectados a través de las redes sociales. Monseñor, siempre contenta de poder saludarle. Igualmente, pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos ilumine y nos acompañe siempre, no solamente a nosotros, sino a todos los dominicanos y dominicanas y a todas las personas que siguen este programa. Sí, Claro en que toda sí. parte del mundo, no se equivoque, que nos van a dejar de ver. Exactamente, sí. Así es, Monseñor. Y como es costumbre en La Voz del Obispo, vamos a poner este programa en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu pueblo, Señor, se alegre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu por la Pascua de Resurrección. Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial en el bautismo afiance su esperanza en resucitar gloriosamente con Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Monseñor, hoy tenemos, como cada semana, pero hoy en específico, un programa muy interesante, con un título, un tema importante en la República Dominicana. Las tres causales, Monseñor, van en la República Dominicana. Vamos a ver lo que dice la gente, y ese es un programa de orientación. De orientación, De así modo es. que para que la gente vea, la gente piense y la gente se decida. Y un programa, Monseñor, que lo que va a hacer hoy es destacar la vida. Exactamente, la vida que es un don de Dios, la vida que también es una tarea para nosotros, porque cuando nace un niño y se recibe en la familia, es para también ayudarlo a reconocer el trayecto y sabe Dios ese niño que bien va a traer a la humanidad. Sí, es y así. al fin y al cabo, toda vida es un don de Dios. Así es, Monseñor. Y también un reflejo de la vida eterna de la Santísima Trinidad, del misterio de la Santísima Trinidad. Por algo, ese misterio es la presencia de Dios como Padre, de Jesucristo como Hijo y de Espíritu Santo también como vida para la humanidad. Así Y es. vida también para todo el que cree en Jesucristo a través de su palabra, a través del bautismo, a través de la pasión, muerte y resurrección, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, Monseñor, y justamente hablando de vida y de Pascua y de resurrección, la semana pasada estuvimos nosotros contentos celebrando justamente la vida con la resurrección de nuestro Señor Jesús, y es el momento, con el resumen del programa anterior, recordar eso que vivimos, así que veamos lo que tuvimos con el resumen del programa anterior. Y asegura. Señores, el Señor resucitó. Y como dice el cantico ese, Monseñor, el Señor resucitó. Cantemos con alegría. Felicidades en la Pascua de Resurrección. Felicidades. El programa lleva por nombre
Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, como nuestros hermanos de Maús. La resurrección no solamente se celebró el domingo, sino que durante toda esta octava que se llama, toda la semana, estamos también en distintos aspectos de la resurrección de Jesucristo. La resurrección no es el final del camino, sino el comienzo de la aventura cristiana. Estamos felices y tenemos que manifestarlo. Así que resucitó el hombre, sí, el hombre resucitó. Precisamente queremos presentar a un testigo de la resurrección de Jesucristo, al licenciado Ramón Santana, un feligrés de la parroquia de la Santísima Trinidad. En mi familia este año fue especial porque estuvimos muy de cerca compartiendo y nos dividimos algunas de las actividades, ¿verdad?, de la iglesia. La Pascua es el gozo de ver que lo que Jesús predicó se ha hecho patente en la resurrección. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Qué bueno poder sentir también a Cristo resucitado en el corazón de un cristiano comprometido con la iglesia, con el bautismo y con la resurrección. Por eso el lema de Maús me gusta mucho. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 La verdad es que cómo disfrutamos ese programa porque estuvimos celebrando. Señores, hay una inquietud. ¿Las tres causales van o no van en República Dominicana? Eso es una pregunta que usted tiene que hacerse y contestarse. Mediante vamos desarrollando el programa, cada quien irá sacando su conclusión. Pero no es costumbre en nosotros presentar en este momento la sección que vamos a compartir. Justamente es el momento de ver qué ha hecho nuestro obispo, nuestro pastor, Monseñor Héctor Rodríguez, que cada semana desarrolla una actividad y comparte con el pueblo. Así que Ariel Martínez, como cada semana en La Voz del Obispo, comparte la agenda de nuestro pastor. Veamos qué nos trae Ariel Martínez. Adelante. Queridos amigos, a la agenda de esta semana, y quiero iniciar haciéndoles una invitación de que visiten las redes sociales de Monseñor Héctor Rafael, Monseñor Rafael Rodríguez, en Instagram y en Facebook. Así que pueden acceder a las redes, pueden compartir las fotografías, los videos, pueden escribirnos, así que no hay excusa. Y ya estamos listos para iniciar con lo que es, para presentarles a ustedes el trabajo de esta semana. Adelante. En la agenda de esta semana compartimos dos actividades. Recordamos la misa de resurrección, uno de los acontecimientos más importantes de la iglesia. Observamos estas fotografías de Su Excelencia Reverendísima compartiendo con algunos de los presentes. Celebramos a un Cristo vivo que está presente entre nosotros. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente resucitó. La segunda actividad es la ordenación diaconal de Jesús de León Mercedes, misionero de los Sagrados Corazones, realizada en la capilla Nuestra Señora de la Asunción en Arroyo Barril, Samaná. Jesús, diácono transitorio, es el tercero de 3 hermanos, estudió en el Centro Vocacional del Liceo al Medio y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador. Monseñor en la celebración pidió oración por el nuevo diácono. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Héctor Rafael, trabajando por la diócesis de La Vega. Queridos amigos, hemos compartido la agenda de esta semana. Monseñor siempre trabajando por la diócesis de La Vega, y la tarea de nosotros es orar para que el Dios le conceda esa fuerza necesaria para seguir trabajando por la Iglesia Universal y la diócesis de La Vega. Así finaliza la agenda de esta semana y la voz del obispo continúa, pero al regreso de la pausa. Así que no se vayan.
breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Pervega Real. Hemos alcanzado grandes logros en el crecimiento y la solidez, gracias a la confianza de nuestros socios, al esfuerzo de nuestros empleados y distritos cooperativos y a la cultura de transparencia ejecutiva y de eficiencia gerencial y administrativa de Vega Real. Nunca como hoy, Vega Real ha deseado con tanto fervor la salud y el bienestar de nuestros socios y de todas las familias del país. En estos afanosos días, la esperanza se posa en los labios de la gente, deseando la victoria de la cooperación y la generosidad contra la adversidad, para que volvamos a la alegría y al trabajo como éramos antes. Nuestra esperanza nos espera. Después de tus diligencias en Vega Real, por favor, quédate en casa. Cooperativa Vega Real, en nuestro 38 aniversario, grande y confiable. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Estamos de regreso y la pregunta es la siguiente: las 3 causales van en la República Dominicana. Bueno, yo le dije ahorita, cada quien que se haga su cuestión sobre esto y cada quien analice si van o no van. Pero, monseñor, ¿usted qué piensa sobre este tema? Bueno, yo sencillamente quiero hablar sobre la vida cristiana y la vida como un don de Dios, el más excelente, porque todo depende de la vida. De modo que nos sentimos contentos de vivir, incluso cuando la vida tiene sentido a través de una vocación. De modo que aunque uno no desempeñe, vamos a decir, puestos importantes en la vida de la nación o en la vida del mundo, pero al fin y al cabo, si uno tiene un concepto de servicio a la humanidad a través de la vida, a través del trabajo, a través de la misión que uno está desempeñando, entonces la vida tiene sentido y la vida tiene valor. Y no solamente tiene valor, sino que es el valor supremo que Dios nos da. Tanto es así que Dios nos da como un pedazo de su vida. La vida humana no es más que un reflejo de la vida eterna y, vamos a decir, permanente de Dios. Pero es importante porque así a través de la vida nosotros vamos también cumpliendo una misión. Es importante que uno descubra su vocación para que la vida tenga sentido, aunque sea lavando platos, aunque sea trabajando con un arado en la tierra, pero si uno tiene vocación, uno se siente llamado, ya la vida tiene sentido. De modo que es importante todo lo que es concerniente a la vida. Y por tanto, el valor supremo es la vida, tanto es así que Jesucristo por eso nos promete la vida eterna. De modo que es importante para mí el tema de la vida. Y desde la perspectiva bíblica, la vida es su expresión máxima de la vida divina. La palabra de Dios nos enseña que el que tiene vida a plenitud es Dios. Y nosotros tenemos pedazos de vida que también retratan y prolongan en el mundo la vida de Dios. El hombre y la mujer viven a plenitud unidos a Dios, el que vive conforme a la voluntad de Dios. De modo que es importante
que el hombre y la mujer son creados por Dios para que crezcan y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella, a través de la inteligencia, a través del trabajo, a través del servicio a la humanidad. Aquí cabría evocar la idea de San Ireneo, un santo del siglo III, después de Cristo. La gloria de la vida del hombre es la gloria de Dios, y que el hombre vivo es la expresión de esa gloria de Dios. La vida humana es como una centella, como una chispa de la vida divina. Y así como, por ejemplo, a través de un fósforo o a través de un chispazo uno puede levantar una hoguera, pues así también la vida humana, aunque sea una chispa de la vida de Dios, pero es un reflejo de la grandeza divina y de un servicio a la humanidad. De modo que es importante vivir, y la vida no es cualquier cosa. La vida también tiene sentido cuando uno le da sentido, porque Jesucristo también vino al mundo y vivió entre nosotros. De modo que vamos a tratar de cumplir esta misión tan hermosa que nos enseña el Santo Padre San Ireneo. La vida del hombre es la gloria de Dios. Es decir, que así como la vida de los hijos glorifica o también desdora la vida de los padres, de sus padres, cuando hay un muchacho trabajador, serio, honesto, obediente, la gente dice, oh, pero ese muchacho ha tenido unos padres que lo han orientado bien. Es decir, que la conducta positiva y, vamos a decir, seria de ese muchacho se refleja, la gente la refleja a la educación y a la costumbre que le ha dado en el hogar el padre y la madre de ese niño. Así Entonces es. También el ser humano, si nosotros tenemos una vida, vamos a decir, de servicio, también nosotros, el mundo que nos ve se refiere a Dios, que vive y que reina y que nos enseña el camino de la fe, el camino del amor y el camino del servicio, como Jesucristo nos trajo aquí en la tierra. Así es, monseñor, qué interesante, de verdad que unas pinceladas, por así decirlo, porque hay mucho que monseñor puede hablarnos sobre este tema, sobre la vida tan importante. Señores, yo sé que ustedes están maravillados con todo este tema y muchos están haciéndose muchos interrogantes y preguntas sobre esto, pero en esta semana tenemos un personaje increíble, pero hay una persona que extrañamos muchísimo que nos va a presentar este personaje de la semana que tenemos como invitado también en La Voz del Obispo. Así que, Pablo, te queremos mucho. Adelante con el personaje de la semana. Saludos queridos amigos y amigas de La Voz del Obispo. Como siempre, un verdadero placer compartir con ustedes a través de esta sesión acostumbrada el personaje de la semana. En esta ocasión tenemos como personaje a su excelencia reverendísima Monseñor Víctor Masalles. Así que vamos a conocer algunos datos biográficos sobre él. Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez nació en Barcelona, España, el 29 de junio de 1961. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el 1983, donde obtuvo el título de licenciado en Economía. Cursó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo.
Recibió la ordenación sacerdotal el 7 de julio de 1991, incardinándose en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Del 1996 al 2001 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana Roma, donde consiguió la licenciatura y el doctorado en Teología Bíblica. En la Arquidiócesis de Santo Domingo ha ocupado las siguientes responsabilidades pastorales: vicario parroquial de 1990 a 1991, párroco de la parroquia Santa Clara 1991-1994, promotor diocesano de las vocaciones adultas 1991-1994, canciller diocesano 1991-1994, vicario episcopal del clero del 2003 al 2006 y director espiritual del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino del 2001 al 2002. Desde el 2001 fue docente de la Sagrada Escritura, de retórica y de espiritualidad. Del 2002 al 2006 fue rector del mismo. En el 2006 fue nombrado párroco de la parroquia de San José de Calasanz, Santo Domingo, función que desempeñaba y que continúa a desempeñar cuando el 8 de mayo del 2010 el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo titular de Girva y auxiliar de Santo Domingo. Recibió la ordenación episcopal el 29 de junio de ese mismo año. En el 2017 es nombrado obispo de la diócesis de Baní. Su Excelencia Reverendísima Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní. La verdad que muy contento de poder compartir con él y más contento aún porque seguirá compartiendo con nosotros en el siguiente tramo de la entrevista. Pero vamos a hacer la cita para compartir otro interesante personaje en la semana que viene. Así que pasamos con ustedes, Yolanda, Monseñor Juan. Gracias, Pablo, por presentarnos el personaje de la semana. Señores, yo sé que ustedes también quieren saber todo lo que vamos a compartir con su excelencia, Monseñor Víctor Masalles. Todo eso será al regreso de la pausa con este tema tan interesante. Las 3 causales en República Dominicana. ¿Van? Bueno, conversaremos al regreso de la pausa. En breve regresamos con La voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Pervega Real. Hemos alcanzado grandes logros en el crecimiento y la solidez, gracias a la confianza de nuestros socios, al esfuerzo de nuestros empleados y distritos cooperativos y a la cultura de transparencia ejecutiva y de eficiencia gerencial y administrativa de Vega Real. Nunca como hoy, Vega Real ha deseado con tanto fervor la salud y el bienestar de nuestros socios y de todas las familias del país. En estos afanosos días, la esperanza se posa en los labios de la gente, deseando la victoria de la cooperación y la generosidad contra la adversidad, para que volvamos a la alegría y al trabajo como éramos antes. Nuestra esperanza nos espera. Después de tus diligencias en Vega Real, por favor, quédate en casa. Cooperativa Vega Real, en nuestro 38 aniversario, grande y confiable. Ya estamos de vuelta con La voz del obispo Antonio Camilo González. Señores, continuamos con este programa de La voz del obispo. En esta semana, su excelencia, las 3 causales van en República Dominicana.
Vamos a ver que cada quien, pues, Jorge, lo vaya estructurando su criterio al respecto, y para eso ya decía Pablo que tenemos con nosotros ya en pantalla Monseñor Víctor Masalles Pérez, que es el obispo de la diócesis de Baní, Excelencia. Y es también el presidente de la pastoral familiar y de la vida. De modo que por eso nosotros estamos buscando, por lo bien que usted lo hace y lo explica, y la experiencia que usted tiene, y también porque el puesto que la iglesia le ha asignado, además de la diócesis de Baní, también la pastoral familiar y de la vida. Entonces, usted está en su todo derecho. Ha sido todo un vía crucis desde el 2014 para acá, con los anteriores gobiernos y con en defender la vida. Es verdaderamente un vía crucis y da pena que tenga que ser así, pero vamos a seguirlo defendiendo. Así es. Bienvenido, Excelencia. Gracias. Sí, señor. Entonces, ¿por qué defendemos que la vida es un valor absoluto? ¿Y qué significa eso? Bueno, comencemos con el valor religioso. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con mucha diferencia de todas las demás criaturas de la tierra. El hombre, según la revelación bíblica, tiene una dignidad inherente porque es creado a imagen de Dios, y eso le da una dignidad particular. Y el mundo judeo-cristiano ha incidido para que en el mundo occidental la vida humana tenga un valor absoluto, un verdadero valor, y quien le ha otorgado al ser humano una dignidad absoluta en Occidente ha sido el mundo judeocristiano. Primero el judaísmo y después la Iglesia Católica son los que han hecho logros y han defendido la vida en diferentes etapas de la historia. En la República Dominicana, simplemente rápido en dos, es cuando Antón de Montesinos, que se utilizaba, que se dudaba de que tuvieran alma los indios, y lo defendió. Y la segunda fue en la dictadura de Trujillo, cuando la vida humana estaba en peligro, fruto de la voracidad de este dictador, y la iglesia se plantó en cara defendiendo la vida humana. Importante, sí, Excelencia. Tenemos otra pregunta al respecto, y es, científicamente se tiene definido el momento en que surge la vida, ¿y qué piensa la iglesia al respecto? La embriología y la genética ya hace años, con el padre de la genética, Jérôme Lejeune, que es el padre de la genética, que recibió un premio Nobel y que ahora mismo está en proceso de beatificación porque era un católico a ultranza. Este caballero demostró ya en los años 80 la existencia de la vida humana, y la genética y la embriología, en la medida en que avanzan, van detectando con mayor precisión incluso el código genético que tiene la persona justo en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, que son entre 36 y 48 horas después de la relación entre un hombre y una mujer, viene lo que se llama el proceso de la concepción, la unión de los gametos que forman el embrión. Desde este momento está demostrado absolutamente que hay vida humana, por lo cual la iglesia también está obligada a defender la vida humana desde el momento de la concepción, que la ciencia lo demuestra. O sea que no es la iglesia la que ha salido a decir que hay vida humana en la concepción. La iglesia lo creía por muchas referencias bíblicas de que cuando estaba en el seno de tu madre te consagré, y muchas otras citas bíblicas. Pero peor todavía, la ciencia humana es la que ha demostrado ahora que desde el momento de la concepción la persona que se acaba de concebir tiene un código genético distinto, ya no es el cuerpo de la mujer, es otro ser humano donde hay vida humana demostrada desde hace décadas. Sí, Excelencia, a propósito de eso, hay quienes, bueno, los que se oponen a esta posición de la iglesia respecto a su defensa de la vida y todo este tema, pero hay quienes particularmente consideran que la iglesia, oponiéndose concretamente al aborto, pues relega a un segundo plano a la mujer. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto y qué considera la iglesia? Sí, ambas vidas humanas tienen un valor absoluto, y la iglesia lo que propugna siempre es que primero que nada se haga el esfuerzo de salvar las dos vidas.
no se puede relativizar una vida cuando la otra está en peligro, sino que hay que tratar primero de esto. Ahora, la iglesia, consciente de esto, nunca va a permitir que se deje morir a una mujer cuando hay una situación que se llama de estado de necesidad. Por eso el Código Penal que se está proponiendo, antiguamente en el 110, pero creo que es ahora en el 113 que acabó, habla de que cuando hay una interrupción del embarazo, luego de que se hayan agotado todos los recursos científicos y técnicos para primero intentar salvar a 2 vidas, si hay la interrupción del embarazo, no será punible. O sea, la muerte nunca va a ser el deseo de la iglesia. Pero hay veces en que una muerte se produce y no es punible porque independientemente de que tenga un valor absoluto, el valor de la madre también prima. Y yo sé que esos que dicen que la iglesia quiere dejar morir a las madres que viven en peligro en el embarazo, eso es una falsedad, eso es una acusación falsa. Y sobre todo lo que pasa es que la iglesia quiere que antes de que se tome una decisión a la ligera y que se desaparezca una vida simplonamente, que primero se busque salvar las 2 vidas. La iglesia quiere que siempre se salven la mayor cantidad de vidas posible. Por tanto, si hay una mujer y un concebido, tiene que haber el esfuerzo primero de intentar salvar las 2 vidas. Y solamente cuando ya no hay los recursos demostrables, científicos o técnicos, entonces la interrupción del embarazo no será punible. No es deseable, pero no será punible porque la iglesia comprende cuando una vida tendrá que ser interrumpida por situaciones de causa de fuerza mayor. Así es, monseñor. Y yo le preguntaría, la sociedad de hoy exige explicaciones científicas. Entonces, ¿cómo explica la iglesia la oposición al aborto? La iglesia es la que precisamente se apoya en la ciencia cuando está hablando de la embriología y de la genética, que son las materias que se dan en medicina hoy día y que demuestran, los médicos saben, al menos se les ha explicado que hay vida humana. Nosotros estamos basándonos no en ideas religiosas para defender la vida. La vida humana tiene que ser defendida y la iglesia tiene como papel defender la vida humana. Y desde el momento en que la iglesia recibe la información de la ciencia y la sociedad entera de que hay vida humana desde el momento de la concepción, la oposición al aborto es una oposición a que alegremente se eliminen vidas simplemente por comodidad o comparando la vida humana con dignidad humana o comparando la vida humana con cualquier otro don. Porque la vida humana es el primer don y sin ese don no existe ningún otro don. Tan obvio que las discusiones en la calle y las discusiones en los medios del otro lado de los que están a favor del aborto nunca resisten una discusión en el que se metan los temas científicos. Y por eso se meten temas desde falsos y inventados derechos humanos que a veces son capaces de volarse los derechos humanos fundamentales. Sí. Yo creo que eso que usted dice, un poco de eso que usted dice, lo hemos visto recientemente, hace una semana, con unas discusiones y tal, donde se ha visto de verdad, bueno, además de sentir quizás vergüenza ajena para no tener los recursos para discutir un poco sobre el tema, también hemos sentido esas diferentes expresiones, esas diferentes puestas de manifiesto, de falacias, para poder discutir temas desde la perspectiva y quedan carentes, ¿no? La pregunta que se hacen a veces, ¿por qué los hombres tienen pezones? Y cosas por el estilo. Donde uno cuando llega a esto, uno dice, bueno, aquí estamos queriendo cualquierizar de maldad la discusión para que no tenga la altura que se merece. Eso es una pena, ¿no? Porque entonces se relaja, se vulnera mucho la seriedad de la discusión. A veces cuando uno está perdiendo, le conviene eso, cualquierizar el argumento para que no haya decisión. Eso es lo mejor a veces. Me llevo las cartas y no se juega más. Exactamente. Bueno, Excelencia, nosotros queremos hacer brevemente, Excelencia, vamos a hacer en este momento una muy breve pausa para presentar las redes sociales. A propósito, aquí se contará un poco sobre sus redes sociales, que usted es muy activo
en las redes sociales, celebración de Eucaristía y mucho contenido, y nosotros de este lado también lo seguimos, con muchas personas en el país y en el mundo siguen sus redes sociales y sus orientaciones. Monseñor, vamos a esta breve pausa para presentar las redes y continuamos con este interesante conversatorio. Hola queridos amigos y amigas de La Voz del Obispo, les mando un saludo caluroso a todos. También saludo a todos los miembros del set de La Voz del Obispo. Y por supuesto quiero saludar de manera especial a Monseñor Víctor Masalle, a quien nosotros seguimos en las redes sociales y de alguna manera nos nutrimos con las orientaciones que él nos comparte cada vez que en sus redes sociales pues nos presenta contenido importantísimo como pastor de la diócesis de Baní, pero también como pastor dentro de toda la Iglesia Universal. Un saludo cariñoso para usted, Monseñor Víctor Masalle. En esta oportunidad quiero presentar las redes sociales desde aquí, desde este monumento que es el monumento a la maternidad. La maternidad, por supuesto, que es símbolo de vida, que es símbolo de muchas cosas positivas y pudiéramos relacionarlo, por supuesto, con la madre naturaleza, entre otros aspectos. Pero nada, ese no es el fin para el que estoy aquí, para hablar de esto, sino para presentar las redes sociales de La Voz del Obispo. Esta semana en Facebook, Su Excelencia, pues principalmente compartió imágenes relacionadas a la celebración, lo que tiene que ver con el Día de la Misericordia y otras actividades pastorales que de alguna manera le mantienen conectado con todo lo que tiene que ver relacionado a todo el inicio de todo este ciclo pascual, de todo este periodo en el que celebramos de manera especial la resurrección de Cristo. En Instagram, pues por supuesto, casi de la misma manera, pero con un modo especial de que Su Excelencia cada semana en Instagram comparte algunos mensajes, algunas palabras, algunos ejemplos que de alguna manera pues nos ayudan a todos a reflexionar. Así que les invito también que se den una vuelta por ahí por Instagram. En Twitter, Su Excelencia nos comparte frases, ya sean frases que son de su autoría o algunas frases que de alguna manera son parte de la cultura universal, que nos ayudan siempre a mantener como esa dimensión cristiana en todos los aspectos. Así que eso vimos en Twitter. Le agradecemos a ustedes siempre que estén en constante desarrollo y en constante conexión con nosotros, La Voz del Obispo. Recordemos y pongámosle mucha atención al tema de esta semana en La Voz del Obispo, un tema que de alguna manera pues nos impacta y nos atañe a todos. Quiero resaltar, y esto también para todo el mundo, que Juan hemos desarrollado pues un tema importantísimo relacionado al ambiente del debate, a la reflexión, que nos puede ayudar a nosotros también a poner en contexto todo el contenido que vemos en La Voz del Obispo y en otros medios que nos ayuden a nosotros a reflexionar. Así que nada, queridos amigos, les agradecemos, les mandamos un abrazo caluroso a todos y nada, continuamos con más de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Gracias César, que desde Salamanca nos presenta las redes sociales del programa, pero también nos habla un poco de las redes sociales. Bueno, llega el momento, monseñor, de continuar con lo interesante que tenemos con ustedes. Así es, gracias, monseñor Víctor Masalle, por acompañarnos y darle prestigio también a este programa, su figura y su pensamiento. En la República Dominicana, la mujer reclama derechos sexuales y reproductivos. La Iglesia, con esta oposición al aborto, les conculca estos derechos a la mujer. El problema es que ese término es muy ambiguo. Los derechos sexuales y reproductivos, normalmente cuando se usan, incluyen también la eliminación de la vida, porque a fin de cuentas lo que dice es que la mujer tiene derecho a decidir cuántos hijos quiere tener. Y eso, no hay nadie que se niegue a eso. El problema es cómo. Que salió embarazado, entonces yo tengo derecho a no tener ese hijo. Ahí no, porque ahí los derechos
de la mujer no pueden ir en contra de los derechos de un hijo concebido. Ven, el problema de esto es la falsa concepción de que derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con salud, y cuando en el fondo lo que incluye, y casi siempre en las leyes de otros países, cuando se ha incluido leyes de derechos sexuales y reproductivos, ahí siempre está dentro de los derechos el poder eliminar una vida cuando no la desea. Y eso es lo que la iglesia va a oponerse. Si usted planea hijos, la iglesia también está a favor de la planificación de los hijos. Pero cuando hay una vida humana, eso es lo único que la iglesia, cuando una mujer pretenda que sus derechos sexuales y reproductivos tengan que ver con eliminar una vida de un concebido en su vientre, ahí la iglesia le va a decir, ahí no, ahí se acabaron tus derechos, porque tus derechos, que son derechos de planificación, no pueden ir a expensas de eliminar una vida humana. Excelencia, mire, yo hace un tiempo tuve un profesor que se profesaba ateo y decía él que la iglesia solo vive poniendo obstáculos en el avance científico, siempre diciendo que no, pero nunca dice por qué no, o sea, nunca pone. Y en ese tiempo yo como que no tenía mucha experiencia, yo le creí todo lo que decía, pero quisiera confirmarlo más todavía, hablando un poco en concreto de las tres causales. Si bien es cierto que la iglesia se opone a las tres causales, por ejemplo, la primera, ante una violación o incesto, se opone, ¿pero qué propone? Bueno, la violación e incesto son dos cosas. La violación es lo que se llama en lenguaje normal un estupro. Una violación es una obligación a una persona a tener relaciones sexuales en contra de su consentimiento, sobre todo una persona desconocida que de repente obliga a otra, a una o más personas. Y entonces ante esto está lo que se llama, hay un protocolo en salud pública que cuando hay una mujer violada, después de la relación sexual, la concepción se da entre las 36 y 48 horas después de la relación sexual. Entonces, en una violación, primero que nada, el protocolo de salud pública es cuando llega una mujer violada, lo primero que se le da es la píldora del día después. Por si acaso estuviera en el periodo y elimine el óvulo para que no se dé la concepción. Esa la píldora del día después permitiría evitar que hubiese una concepción. Ahora, la violación es una situación que es muy remota. Es muy remoto el embarazo, es una violación. Estamos hablando de violación. Porque primero, tiene que darse que la mujer esté en el periodo, que sea fértil, que no haya tomado ninguna pastilla anticonceptiva, que no tenga ningún DIU, que en la violación la eyaculación haya sido dentro, cosa que es rarísimo también, porque en la violación lo que hay es la humillación de la penetración, no de la eyaculación adentro. Entonces, un estudio, por ejemplo, le voy a decir solamente un estudio. En Alemania se estudiaron 5 años de las violaciones en ese país, 80 millones de personas. Las violaciones fueron 220,000 en 5 años. Y los embarazos de esas violaciones fueron, sorpréndanse, 18 de 220,000. ¿Por qué? Porque una violación es algo muy remoto que haya un embarazo. Segundo, cuando hay una vida, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿La dignidad de la mujer? Ok, ¿contra qué? Contra la vida humana que está en ese momento ahí, que no tiene ninguna culpa de lo que ha ocurrido. Y tú tienes que comparar pera con pera y manzana con manzana. Y tú no puedes ahora, en aras de la dignidad, eliminar a una persona. ¿Cuál es lo que propone la iglesia? La iglesia propone la adopción. Si acaso la adopción ha sido una ocasión de bendición de un montón de parejas que no pueden tener hijos, que quisieran tener hijos y que normalmente hemos visto la bendición que representa para una pareja que no puede tener hijos, que recibe a un hijo que incluso es dado en adopción. Ahora, se ha visto que la mayoría de las veces, cuando ya está a punto de tener el hijo, la mujer no quiere darlo y acaba siendo la gran bendición para esa mujer. Ese es el 100% de los casos que yo he visto, de lo poco que he visto yo, en 35 años. Y en el incesto es otro problema, es un problema social aquí grave. Es un problema en donde hay una relación en función de la ascendencia que tiene una persona, el papá o es adulto o es tío o es una persona que tiene ascendencia sobre otra y la obliga, la fuerza a tener relaciones sexuales. Este caso, que es un problema social,
puede ser prevenido con un adecuado mapeo de perfiles. Y cuando se da, vemos nosotros que casi siempre cuando se da que se descubre la situación, ya la criatura está por nacer, ya tiene 5 meses, ya la criatura no se puede pensar ni siquiera que es un cigoto nada más, sino que ya es un niño bien concebido que está en camino, y se está demostrando que cuando con la defensa que se hace del familiar o del vecino o de la persona cercana, que no hay acusación, casi siempre el triste caso es que donde se aprueban las causales y se aprueba el aborto y hay aborto, con un casi 90% de probabilidad se repiten los abusos y la propuesta sigue siendo la misma, adopción, que es en la manera en como no tiene la mujer obligación de tener para el resto de su vida a esa criatura, pero la adopción va a ser muy difícil porque casi siempre la verdadera mamá, si no hay presión social, normalmente se quiere quedar con la criatura. Así es, excelente. Qué bueno que usted nos está hablando un poco sobre este tema, porque sé que mucha gente que tenían interrogantes, pues, están aclarando un poco esas dudas que tenían. Continuando con más, ¿qué propone la Iglesia cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer? Mire, comencemos por definir lo que es la salud de la madre, ¿no? Porque pone en peligro la salud de la madre, la vida, es lo primero, porque casi siempre la propuesta que se pone es salud de la madre. Definíamos salud según la Organización Mundial de la Salud. Dice que es el equilibrio completo físico, mental y social de una persona, de una mujer sin que tenga que ver una enfermedad. Equilibrio, balance completo. Cuando usted comienza con ese truquito de ese tema de salud, y una mujer está ansiosa y tiene ansiedad, ya está en peligro la salud de la madre, la salud emocional, y ya puede abortar. Cuando la mujer queda fea delante de la sociedad porque se embarazó de quien no debía, ya está en peligro su salud a nivel social y el truco es que comienzan proponiendo una teórica de la madre, que para eso está lo que llamamos antes el estado de necesidad. Cuando no puede, la interrupción del embarazo no será punible. Nos dicen que cuando está en peligro la madre es para salvar la vida de la madre, y eso es mentira, porque la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un concepto muy amplio y cualquier cosa es salud de la madre. Si usted de verdad quiere proteger la vida de la madre, fájese médico a tratar de salvar a la vida, y cuando no pueda, si usted interrumpe el embarazo, usted no será punible. La Iglesia no se opone a que usted, salvando una vida, tenga que interrumpir un embarazo, pero eso sí, cuando sea absolutamente necesario y demostrado. Muy bien, monseñor, me alegra mucho de oír esas explicaciones. Y también yo le preguntaría, ante las malformaciones incompatibles con la vida, ¿qué solución presenta la Iglesia? No, ya no tiene solución, ya está la solución. El Ministerio de Salud Pública tiene para cada una de esas llamadas malformaciones, tiene un protocolo. Por ejemplo, el embarazo ectópico o el embarazo anencefálico o cualquier otra de las situaciones en las cuales el embarazo no es viable con la vida, ya está establecido que hay que proceder. Por lo tanto, sobre esto no habría que legislar. Entonces, ¿por qué quieren legislar sobre esto? Porque después, incompatible con la vida, pasa a ser cualquier cosa, como pasó con la otra causal. Porque la causal son trucos jurídicos. ¿En qué acaba esta causal cuando se amplía el término? Lo que pasa en España y en Islandia y en los países escandinavos, que se considera, por ejemplo, incluso el síndrome de Down como incompatible con la vida cuando sabemos que no es así. Y entonces se solucionó. En España no hay síndrome de Down ni en Islandia. ¿Saben por qué? Porque los matan a todos, porque abortan todos los casos. Y así, en casos comunes, uno ve que sin necesidad de legislar, se legisla para acabar practicando lo que se llama la eugenesia, que es usted decidir quién puede nacer y quién no. Y eso, la Alemania nazi, hay muy poca diferencia entre eso y otro. Cuando usted es el que pretende jugar a Dios y decidir quién puede nacer y quién no puede nacer. Cuando es incompatible con la vida, ya hay protocolos, no hace falta legislar. Por lo tanto, esa causal es un caballo de Troya que pretende introducir
estrategias para poder abordar situaciones diversas que son incluso compatibles con la vida. Y que al final hemos escuchado que el aborto es un gran negocio por las diferentes subvenciones, qué sé yo, digamos, que reciben para poder promoverlo. Pero entonces, Excelencia, al final pudiéramos decir que las tres causales, aquí no lo plantea una de las preguntas del guión, las tres causales pudieran bien resolverse con establecimiento de políticas públicas, ¿verdad?, que pudieran resolver eso. Por ejemplo, ahí está, usted decía, el causal de la violación de incesto. Por ejemplo, el incesto. Sería mejor invertir en esto que nadie le pase por la cabeza o se limite la posibilidad de que a la población haya gente que le pase por la cabeza el violar e incestar dentro de la familia. Entonces, sí, políticas públicas, ¿no? Sociológicamente se puede estudiar, hacer un mapeo, y en los lugares vulnerables donde hay un tipo de vivienda, un tipo de consumo de internet, un tipo de consumo de alcohol y de droga, y usted descubre cuáles son los lugares vulnerables y usted va y resuelve antes, de manera preventiva, para evitar incluso la humillación de la situación de incesto. Entonces es prevenible, y en Chile y en otros países se hace, y sobre todo en Europa, donde hay situaciones de vulnerabilidad, se puede prever ya con ciencias exactas, estadísticas, que nos ayudan a poder prever para evitar incluso disgustos antes de que ocurran. Ese es el problema. Qué bueno, monseñor. Yo le pediría, querido monseñor, que comparta un mensaje de vida para el público que nos mira ahora a través de este programa. Yo quisiera a la República Dominicana entera indicarles que las cosas no porque la hace todo el mundo están bien. Por ejemplo, decir, todo el mundo usa droga, vamos a usar droga. No, aunque todos la usen, yo no la usaré. No, que todos beben, así que se puede beber. No, que entonces ese famoso truquito que dicen, la mayoría de los países del mundo han aprobado el aborto, por lo tanto tenemos que meternos en onda, tenemos que ponernos con el mundo. Y la respuesta es, no todo lo que hace el mundo, no todo lo que hace todo el mundo está bien. Tenemos que usar la razón. No podemos ser como Vicente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Imposible. Simplemente tenemos que ser un país que sea capaz de respetar su identidad cristiana, y gracias a eso, por lo menos hasta ahora, hemos visto que la República Dominicana está a favor de la vida, y por eso invito a la República Dominicana a defender la vida en todo momento, y Dios seguirá bendiciendo a la República Dominicana. Bueno, Excelencia, yo no tuve la oportunidad, perdón, Excelencia, de tenerlo a usted como profesor, pero cada vez que Monseñor lo invita al programa, yo lo considero una clase. Yo no sé los muchachos que están por ahí, pero yo lo considero una clase, porque la verdad que uno como que aclara mucho las cosas, ¿verdad? Gracias. Y por eso, Monseñor, le estamos muy agradecidos, porque esto llega al amplio y gran público de dominicanos y del exterior. De modo que estamos muy agradecidos, Monseñor. Queremos también que, como despedida, usted nos dé la bendición a toda la, vamos a decir, público dominicano, pero también del mundo, de las Antillas, de México y de los Estados Unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te doy gracias por este medio que nos permite transmitir tu palabra y tus ideas. Te pido por todos los que escuchan en este momento, para que nos ilumines a todos en la conciencia y seamos capaces de obrar con responsabilidad. Pido para cada uno de los que está oyendo, y le imparto la bendición, una auténtica responsabilidad social ante un tema tan delicado como el que hemos tratado. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Su Excelencia Reverendísima, por haber estado con nosotros y compartir este tema tan interesante. Gracias a ustedes por, como siempre, estar en sintonía con la voz del obispo Antonio Camilo González. Será hasta una próxima entrega.